El trabajo que voy a presentar, en nombre también de mi compañera Gloria Angélica Martínez, es un trabajo que hemos titulado Crítica Sistémica del Paisaje Incluyente y específicamente estamos hablando del caso histórico de Puebla. Y justamente me vino perfectamente la ponencia anterior porque este trabajo está desarrollado bajo una propuesta teórica que surge de la hermenéutica. En donde finalmente concluyo que la crítica, es decir, esta postura personal con base a la experiencia, es una propuesta hermenéutica. Inicio hablando de que esta postura crítica parte de un fundamento semiótico, pero desde la postura de la semiótica postestructuralista, que sabemos está claramente hermanada con la hermenéutica. Y que esta propuesta es una metodología que por primera vez se está utilizando para el diseño socialmente incluyente. En primer lugar hay que entender que lo que nosotros entendemos por por paisaje, involucra tres elementos que nosotros podemos visualizar en el esquema. Los elementos que están constituidos por los meramente físicos naturales. Pero también hay que incluir en el paisaje, específicamente urbano, los elementos antrópicos o artificiales. Y un tercer elemento que generalmente por su intangibilidad es omitido, que es la forma de vida de los pobladores. De esta manera, esta forma de vida de los pobladores se convierte en un eje principal sobre la propuesta crítica. Todo este enfoque metodológico, insisto, está tamizado a través de un análisis que hacemos de un paisaje conocido como el Centro Histórico de Puebla, que es una de las ciudades que va a la vanguardia en términos de todos aquellos elementos que condicionan un diseño incluyente en términos urbanos. Primeramente hay que referirnos a lo que entendemos por un paisaje o un espacio no incluyente. Aquel espacio no incluyente es aquel que no tiene una relación histórica entre el sujeto y el espacio como tal. Vemos este esquema que surge básicamente de los conceptos de, entre otros arquitectos, Montañola o J. Bauman, que están más enfocados hacia la antropología, y que nos dicen que para que realmente un espacio tenga significado y pueda denominarse lugar, requiere que se haya llevado a cabo una historia en el sujeto y el lugar. Es decir, esto le da la configuración del lugar y lo distancia de lo que entendemos básicamente por espacio. El significado que nosotros vamos a dar en términos de lugar tiene una relación directa con la accesibilidad, es decir, la manera como yo puedo convivir dentro del espacio. Olivera Paul dice que la accesibilidad en los espacios urbanos debería ser integral y garantizar no solo el acceso, que es muchas veces la preocupación mínima que tenemos por estos espacios, sino también la circulación, la utilización, la orientación, la seguridad y el funcionamiento de los mismos. El paisaje socialmente incluyente está manifestado en la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad y destaca los derechos humanos colectivos en el espacio urbano y establece, tal cual lo escribimos aquí, dice: los grupos y personas en situación vulnerable tienen derecho a medidas especiales de protección e integración, a los servicios esenciales y a la no discriminación. Es decir, cuando estamos hablando de un paisaje incluyente, estamos hablando de aquellas personas que tienen alguna discapacidad y que por número porcentil realmente no intervienen en los procesos de diseño. También establece que las ciudades se han de comprometer a desarrollar una planificación, regulación y gestión urbana ambiental que garantice el equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección del patrimonio. Cuando hablamos también de ciudades para la gente, acorde a un autor llamado Yangel, dice que en realidad la dimensión humana no está considerada, pese a que la ciudad es el escenario natural del hombre. En general los espacios están limitados, generalmente están completamente llenos de obstáculos, sobre todo para estas personas con discapacidad. Hay contaminación, hay ruido y en realidad la forma de vida no es la más sana. Las normativas, como su aplicación en general, empiezan a tratar de atender a estas discapacidades, pero curiosamente se han inclinado más por la discapacidad motriz y han dejado de lado, por ejemplo, a las personas con problemas visuales o problemas de oído. Existen también algunas barreras que no son necesariamente físicas y que también hay que considerar, y tiene que ver con actitudes de discriminación y de exclusión que tienen una relación directa con la falta de sensibilidad de la sociedad de hoy en día.
El espacio socialmente incluyente va a implicar algunos derechos que finalmente aquí voy a enunciar. En primer lugar, todas las personas tienen derecho a la ciudad sin discriminación y de manera independiente de las capacidades que tengan. También tienen derecho a que existan medidas especiales que garanticen justamente la necesaria integración de las personas con estos espacios. Debe haber también un equilibrio entre el desarrollo y la protección de patrimonio, que también se ha estado comentando en ponencias anteriores. Es muy importante que la ciudad tenga este carácter antrópico, es decir, que el hombre sea o se constituya como el eje del diseño y no los automóviles y no los comercios y no otro tipo de elementos que hoy están privilegiados. Y también es importante que la situación de inclusión no se reduzca solamente a eliminar barreras físicas, sino, como lo hemos dicho, también hay elementos no tangibles que son marcados por la crítica que a continuación muestro. La metodología que estamos usando, mencioné al inicio, es una metodología que surge de la arquitectura y que está enfocada a analizar el fenómeno arquitectónico y que hoy se vierte hacia análisis de casos más profundos, como es el caso de este elemento urbano. Es parte de la tesis doctoral Crítica Arquitectónica Sistémica que su servidora desarrolla, y lo que hace es tener una visión del paisaje como un fenómeno completo, justamente con esta visión hermenéutica en donde sabemos que no solamente el paisaje lo integra aquello que podemos ver, sino aquello que también podemos reflexionar e intuir. Esta crítica considera entonces dos aspectos: los aspectos tangibles, y de ahí surge de un enfoque cognitivo y semiótico en donde se van a analizar la forma, la función, el concepto urbano, la relación entre los usuarios y que podemos identificar en el esquema que aquí estamos viendo. Este es el enfoque cognitivo y aquí tenemos el enfoque semiótico. Pero también se interesa por aquellos aspectos intangibles y que tienen que ver con los elementos simbólicos que también podemos observar en el tercer círculo. Ahí nosotros vamos a analizar las relaciones que cada elemento genera entre sí, y estoy hablando desde los usuarios hasta cada uno de los elementos inmersos en la ciudad, como un escenario de posible apropiación. Se parte entonces de tres enfoques, así es como está construida esta metodología de crítica que he denominado sistémica, porque parte de lo semiótico, de lo cognitivo e involucra lo simbólico. El enfoque cognitivo entonces va a interesarse por el procesamiento de información a través de cualquiera de los sentidos, y hago hincapié justamente en cualquiera de los sentidos porque, insisto, generalmente son ignorados, generalmente el sentido de la vista, el sentido del olfato y el sentido del oído en el trayecto de una ciudad. También el enfoque semiótico, porque este es el instrumento con el cual se va a hacer un análisis de paisaje urbano como signo, y también el enfoque simbólico, porque implica esta base antropológica que le da valor representativo al paisaje urbano. La metodología, a su vez, parte, insisto, de la hermenéutica analógica icónica desarrollada por Mauricio Bouchot, y habla de tres elementos que retoma de Ricoeur, y son la prefiguración, la configuración y la refiguración, que podemos ver en el esquema triangular, en donde la etapa crítica, que es la parte más importante de la hermenéutica, se apoya en tres dimensiones: lógica, ética y estética. En la dimensión lógica que podemos observar en este extremo, nos va a interesar analizar en la ciudad cómo es que el hombre ordena los elementos, los objetos del paisaje, cómo se relaciona, qué tiene que ver la proximidad, la proxémica, el distanciamiento con estos elementos y la relación que guardan entre sí. En cuanto a la dimensión ética, lo que se analiza es este paisaje urbano como un conformador de un constructo social incluyente, es decir, la ciudad se constituye como un elemento de regulación de la conducta humana. Y finalmente la dimensión estética, que incluye como subdimensiones a la poética y a la retórica, y que finalmente vamos a ver cómo se desarrolla en la ciudad. El caso de estudio en el que aplicamos la crítica sistémica es el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, un lugar que tiene referentes importantes, sobre todo a raíz del año 2000, que se empiezan a hacer algunas implementaciones en un espacio que comprende las calles 11 Norte-Sur, el Boulevard 5 de Mayo, las calles 7 Poniente-Oriente y la 18 Poniente-Oriente, que es este esquema que nosotros vemos, en donde se hace la primera implementación de lo que se denomina Senda de Los Ángeles, que son una serie de elementos que ayudan a que las condiciones de un circuito de tránsito sean óptimas para personas con discapacidad visual.
En este espacio existen algunas placas con escritura braille, huella táctil y señalización tactopodal. Aquí podemos ver, por ejemplo, un tótem con cédula informativa en la Catedral de Puebla, que también está incluyendo información en braille, y algunas cédulas turísticas con sistema en braille adosada a los monumentos. También es posible ubicar dentro de este espacio placas de ubicación con sistema braille, como podemos ver aquí el caso de la ubicación de la calle 16 de septiembre, esquina Avenida 3 Poniente. Podemos encontrar también este sistema tactopodal que facilita el desplazamiento y que aquí fue hecho con placas de mármol, aunque en realidad las normas marcan elementos de vinil o elementos de otro tipo de textura. Sin embargo, esto fue autorizado para el Centro Histórico de Puebla. Y también la implementación de rampas en banquetas y plazas públicas, como parte de esta respuesta a la Carta de los Derechos a la Ciudad. En cuanto a la configuración, la segunda etapa, donde tengo que analizar cómo está el contexto, podemos hablar que aunque los trabajos arrancan desde el año 2000, es hasta el 2007 donde se colocan rampas con pendientes adecuadas. Y cuando hablamos de pendientes adecuadas, estamos hablando en un rubro de 4 a 5%. Las normas nos marcan el 6% para personas con silla de ruedas y sin embargo sabemos que esta todavía no alcanza el nivel máximo de confort. En el 2009 se interviene considerando el diseño para todos y consiste en un sistema de información y accesibilidad para personas con discapacidad. El programa también se va a apoyar en intervenciones físico-espaciales y entre ellas podemos mencionar las huellas tactopodales como guías de banquetas y rampas y la señalización urbana. Para el año 2010, el programa de accesibilidad se extiende y se injerta este programa de eliminación de barreras a través de la implementación de rutas especializadas y adaptadas con señalización en braille. Finalmente, en la tercera etapa, que es la crítica, es donde una vez que hemos hecho la revisión y la descripción de lo que acontece, ahora entramos a un proceso de reflexión y empezamos a establecer una evaluación. La primera dimensión es la lógica que he hablado, tiene que ver con la parte funcional. Si empezamos a analizar las rampas para personas con discapacidad, aparecen en este espacio, sin embargo, es recomendable que las texturas no existan porque es la única manera con la que se puede manejar como código para las personas con discapacidad visual. Sin embargo, cuando tenemos errores, por ejemplo, como estos registros que podemos observar en la imagen, que están botados, o cambios de textura sin intención tactopodal, genera confusión en las personas ciegas. También podemos ver que los elementos informativos son una muy buena intención, pero si observamos las dimensiones que distan, por ejemplo, de la banca, necesitamos 90 a 1,20 metros para que pueda transitar una persona con silla de ruedas y esto no está habilitado. También podemos ver que las presencias de las rampas se presentan de manera adecuada en las pendientes y que deben de tener elementos que señalen que la banqueta está próxima a su fin. Vemos también que aunque existen estas rampas de acceso, no todas cubren las condiciones óptimas de usabilidad. Esta rampa que ustedes observan en la imagen está en la Catedral de la Ciudad de Puebla y evidentemente no es posible su utilización. También en esta otra imagen vemos cómo la mala ubicación del mobiliario urbano también puede considerarse un obstáculo. A un lado podemos ver la traza de la guía tactopodal y sin embargo no funciona puesto que hay elementos obstaculizando. Y las placas de identificación visual también son una muy buena propuesta, pero necesitan tener elementos en la parte baja para que le indiquen a la persona ciega que ahí hay la presencia de una placa en braille y todavía no existe en su totalidad. En cuestión de elementos de acceso, los sardineles y los marcos inferiores son elementos que arquitectónicamente utilizamos para evitar fugas de agua, desplazamientos no requeridos, etcétera, pero constituyen un obstáculo muy fuerte para personas con discapacidad. La segunda parte de la refiguración es la dimensión estética y tiene que ver con esta necesidad sensitiva, retórica y poética. Curiosamente hemos encontrado que en el Centro Histórico de Puebla existen elementos escultóricos ya pensados en las personas con discapacidad, específicamente apoyadas en diseño áptico. De hecho, vemos cómo se pueden incluso circular dentro de los mismos elementos del monumento y si hacemos un acercamiento vemos como el objeto artístico también se presta al juego de la temperatura, las formas, las figuras y las adecuaciones que una persona puede percibir a través del tacto.
También es importante, y a veces lo hemos hecho los arquitectos sin intención, el generar algunos estímulos sonoros, como pueden ser las caídas de agua o los olfativos, en la manera en que disponemos la ubicación de ciertas plantas. Y en cuanto a la dimensión ética que tiene que ver con estos principios morales y con estos aspectos de sustentabilidad, que no nada más es la sustentabilidad medioambiental, sino también la social, podemos ver que hay algunos espacios pensados para la permanencia, es decir, para que se pueda generar el lugar que hemos diferenciado de espacio. Vemos que también información que se encuentra en las placas propicia que la gente se siente incluida, puesto que se conforma parte de la misma historia de la ciudad. Como conclusiones, podemos mencionar que Puebla es un referente en acciones de integración urbana. Insisto, es la ciudad que va a la vanguardia en todos estos elementos que se acondicionan para que haya un diseño inclusivo dentro de la ciudad. Sin embargo, hemos visto que todas las propuestas no están todavía logradas y debiera de constituirse en un elemento emblemático para que el resto de los centros históricos, urbanos y el resto de las ciudades puedan incorporarse bajo este lineamiento. Bajo el criterio de diseño para todos, en el marco de un paisaje incluyente, necesitamos entonces unir fuerzas a nivel de diseño arquitectónico, de diseño gráfico, de diseño interactivo y de diseño industrial integrado, puesto que el mobiliario, la señalización, la ubicación de los edificios constituye todo un conglomerado que requiere ser habilitado para las personas con discapacidad. Y hemos visto que bajo el análisis de esta crítica tridimensional nos permite hacer una visión o tener una visión mucho más completa y global del fenómeno que estamos observando, dado que con la dimensión lógica podemos referirnos a aspectos funcionales, con la dimensión estética podemos referirnos a aspectos de sensibilidad humana. Estos dos son siempre los elementos que se valoran en términos arquitectónicos o de diseño, pero generalmente no incluimos la dimensión ética, que se refiere a un estatus de conocimiento, de identidad, de pertenencia e incluso de aspectos de valores morales. Abordar entonces la crítica bajo estas tres dimensiones asegura que realmente el análisis sea holístico y pueda abarcar todos los elementos de una crítica fenomenológica en un espacio incluyente. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias a esta Elena Solano, que presenta también a nombre de Gloria Angélica Martínez, ambas de la Universidad Autónoma Metropolitana. Tenemos tiempo para una pregunta y damos paso a las conclusiones finales de esta mesa. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, me gustaría que, no sé si podrías ahondar un poquito en esta cuestión arquitectónica que se podría mejorar para algunos otros sentidos a los que no estamos acostumbrados como que referirnos, como lo que mencionabas de los sonidos auditivos o inclusive el olfato. En algunas construcciones, por ejemplo, lo que comentabas de las plantas o de algunas fuentes, no sé si podrías ahondar en ese sentido. Sí, he comentado, y como una crítica hacia la postura arquitectónica, que los arquitectos generalmente nos abocamos a las dos primeras dimensiones, es decir, a la parte lógica y a la parte estética, y que siempre hemos dejado de lado la parte ética. Generalmente esta parte de sustentabilidad ambiental se ha puesto como de moda y es un paradigma nuevo que aparentemente vamos siguiendo a través de este Green Design, pero que en realidad sabemos que es meramente discurso todavía. Y en términos de la parte áptica, tendríamos que considerar algunos diseños que permitan que la gente realmente se pueda desplazar en el interior de los edificios. Desafortunadamente, creo que todavía no hemos desarrollado la sensibilidad necesaria. Hay un edificio que desarrolla el arquitecto Mauricio Rocha en la Ciudad de México, que es un centro justamente para invidentes. A final de cuentas, aunque todo el proyecto estuvo desarrollado bajo ese tenor, el edificio no fue utilizado con el fin original
y ahora parece ser que hay un CONALEP funcionando en el interior. Es decir, en realidad los pocos esfuerzos que se han hecho por desarrollar diseño áptico arquitectónico no han sido todavía muy explotados. Insisto, creo que no es solamente camino o papel o responsabilidad de los arquitectos, creo que es un trabajo conjunto de los diseñadores gráficos, de los diseñadores industriales, los diseñadores urbanos y en general todos aquellos que estamos inmersos en la formación y en la generación de las ciudades. Entonces, el integrar elementos auditivos, el integrar elementos olfativos, el integrar elementos textuales o táctiles nos permitirían tener una mayor inclusión en los espacios arquitectónicos. Espero haber respondido a tu pregunta. Y esa memoria parte también de la relación con que los antiguos de ese territorio le han dado un nombre al lugar. Hay que tener en cuenta esa memoria antigua, ancestral, para qué se usaba, cómo se usaba. Hay que tener en cuenta el impacto que podemos hacer. Ayer escuchaba el tema de que aquí convivimos los mexicanos con estadounidenses o X, y estamos en una sana convivencia, pero puede existir una tensa calma o una calma tensa en el territorio. ¿Por qué? Porque los usos y costumbres deben tenerse en cuenta en el diseño. O sea, ¿qué es lo que usamos? ¿Cómo lo usamos? ¿Para qué lo usamos? Entonces es importante mirar eso. En cuanto a ese desarrollo que hablaba Hans desde la parte holística o de la parte de la intuición, en una conversación que yo hago en la Escuela de Artes de Bogotá, que es la escuela oficial, de donde se saca la escultura, la pintura y todo lo demás. Antes de llegar a la intuición hay que generar la imaginación creadora. Y hay que hacer una lectura del territorio desde la memoria del territorio. ¿Quién lo usó? ¿Cómo lo usó? ¿Por qué lo usó? Si hubo avasallamiento, ¿qué cambió el avasallamiento o lo que haya sucedido allí? O la incursión que haya hecho alguien en el territorio deja una memoria. Y eso no se puede dejar de un lado para generar un diseño paisajista. La misma naturaleza le habla a uno que hay que hacer. A veces cambiamos el curso de un río. Y cuando hay un momento de desbordamiento de las aguas, el río nos dice, ¿para qué cambiar el curso? Y se inunda. Eso es parte de la memoria. Entonces hay que mirar que esos sitios biológicos, dentro de eso que no se ve, que nosotros lo hemos denominado ética vital y ecología humana, que es ir allá donde no se ve, sentir donde no se siente, ver donde no se ve, es clave. Entonces hay que empezar a generar no una imaginación razonativa en el diseño, sino una imaginación creadora desde la inspiración del mismo lugar a partir de todo lo que fluye como ética vital o como leyes vitales en el lugar. ¿Qué es una ley vital? Si este lugar es caluroso, pues ¿qué diseñamos? ¿Un lugar cerrado o un lugar abierto? El solo clima nos implica ya el diseño, o sea, ¿qué es lo que nos exige la memoria del lugar o el momento? Entonces la imaginación creadora no es una imaginación de aplicación de conceptos, sino la imaginación creadora es aquello que yo logro percibir y sentir. Entonces una cosa es pensar, otra cosa es sentir. Una cosa es ser inteligente, otra cosa es ser intelectual. Y no quiere decir que lo uno tiene que reñir con lo otro, es una combinación de saberes entre el ser y el saber ser. Que es importante eso dentro de los elementos. Me parece que en el tema de Hans deberíamos de haber ahondado un poco más y ojalá se presente la oportunidad de mirar esos temas. Ahora, el uso del lugar. Porque si hablamos de paisajismo, pero en la parte arquitectónica se habla de otros elementos, que se olvida lo vital y lo integral del uso del territorio. Hay que mirar la integralidad del uso del territorio. Entonces el caso que veíamos de la hacienda, donde una avenida rompe con los usos y costumbres de unas gentes que habitan ahí, al trazar un puente. ¿Sí? Y estamos destruyendo patrimonio, que es memoria. Entonces hay que tener mucho cuidado también en una recomendación que siempre he hecho, y es no olvidemos la memoria del lugar, porque hay muchos que no dicen nada, pero entran en una tensa calma, donde dicen, antes era más fácil llegar a tal lugar que ahora toca hacer una vuelta, no sé, más tiempo, y eso de alguien
ya tiene más edad que los que están viviendo ahí en el territorio. O sea, los mayores de 60, 70, 80 años, a veces mueren con ese lamento que nunca dijeron, porque se hizo daño en lo vital por un diseño que creemos estructural más fácil. Les quería como dejar estas anotaciones allí. Aquí hay que ahondar mucho en el tema de la imaginación creadora. Viene luego la inspiración. Después de la imaginación creadora viene la inspiración, y por último viene el intuito, y es algo que hay que entrenar desde la creatividad del diseño. Yo creo que cada escuela debería dar unas metodologías de desarrollar lo que es el don, el talento y la habilidad del estudiante, ya sea arquitectura, de investigación, de lo que sea. Y me parece bien el tema de la interdisciplinaridad, en el sentido que es la integración de los saberes, ¿sí?, de todos los saberes, y no quiere decir que sean intelectualmente todos, sino de esos saberes que parece que son incipientes, que de alguna manera tienen un conocimiento que hay que aplicar, como el tema que veíamos ayer de la mezcla de algunos productos con el cemento y cómo optimizar una serie de cosas. Entonces todos los saberes son válidos, todos. Entonces no es una validación solamente desde la academia, sino desde el intercambio de saberes de un pueblo, de una comunidad, que realmente son los que están ahí y que han estado ahí, y que a veces desde afuera son impactados con otros usos y costumbres. Eso era lo que quería como abonar un poco. Bueno, ayer hablamos sobre ética vital de ecología humana, que es como cambiar la forma de pensar, sentir y hacer con respecto al mundo moderno, a la propuesta que tiene el mundo moderno, sus materiales, todo lo que existe hoy en día para poder generar espacios. Hay otras formas más naturales. Entonces dejaría hasta ahí. Muchas gracias. Cerramos la parte de conclusiones con una intervención de Francisco García. Bueno, buenos días, vengo de la Universidad Veracruzana. Me parece muy interesante la última ponencia de la arquitecta Esca Solano con respecto a esta inclusión de las personas con ciertas diferencias de capacidades, ¿no? Sin embargo, creo que no se trata únicamente de cuestiones tanto físicas, ¿no? Inclusive cada quien como ciudadano o como poblador de alguna ciudad, de alguna localidad, estamos distantes o muy lejanos respecto a los elementos que tenemos en nuestro sitio, ¿no? Entonces, creo que fuera de ser una cuestión de grupos vulnerables, creo que la inclusión debería ser, o el diseño de un sitio debería estar más incluido, o más dirigido a que los propios pobladores conozcan su sitio, ¿no? Sin ningún tipo de discapacidad, sin ningún tipo de diferencia, ya que de alguna forma, por ser pobladores de esta localidad, pues desconocemos lo que potencialmente tenemos como paisaje urbano, ¿no? Entonces, y por ahí me gustaría, pues, me podría responder la arquitecta, cómo luchar con respecto a estos obstáculos físicos que de alguna manera son un referente histórico de las ciudades y que de alguna forma deben ser modificados para poder incluir a este tipo de diferentes grupos vulnerables, ¿no? Porque de alguna forma pues, tienen cierta importancia con respecto a la historia del sitio, ¿no? Entonces no sé si existe alguna controversia ahí con las ciertas autoridades y cómo poderlos modificar o adaptar para dichos grupos. Muchas gracias. Gracias. Desafortunadamente todo queda en buena voluntad. Existen normas de accesibilidad que están ya prácticamente a partir del 2008 en manos de todos los arquitectos, pero no están homologadas con el reglamento de construcción de ninguna de las entidades del país. Eso significa que los arquitectos asumimos o no estas modificaciones urbanas o en el interior de los espacios arquitectónicos bajo el criterio de la sensibilidad o un poco de la empatía con aquellas personas que carecen de todos sus sentidos y de todas sus capacidades. Esto es realmente penoso
es la lucha que creo que muchos de nosotros estamos haciendo, el tratar de que esto se haga de manera más consciente y que llegue el momento en que realmente la normatividad sea tan clara que nos permita insertarlo ya con, incluso con carácter de sanción y con carácter de obligatoriedad. En este momento, desafortunadamente, son buenas intenciones. Pues gracias nuevamente. Después, en el receso, tendremos oportunidad de conversar con nuestros ponentes. Me parece que cerramos con broche de oro con estas últimas ponencias. Agradecemos infinitamente a todos y quisiera hacer dos comentarios previos a nuestra conferencia magistral. Primero, teníamos unos minutos de receso, estamos sobre el tiempo, de manera que en respeto a nuestro conferencista magistral pedimos que no haya ese receso. Si alguien tiene deseo de levantarse, puede hacerlo, hagámoslo con discreción, insisto, también en respeto a nuestro conferencista. Eso es uno de los comentarios. El siguiente es que nuestro conferencista magistral no tiene forma de regresar a Guadalajara, él regresaría a las 2 de la tarde. Si alguien de los asistentes vuelve a Guadalajara a esa hora, pediríamos que nos haga el favor de acercar a nuestro ponente, ¿sí? Bueno, pues sin nada más que comentar, damos paso a nuestra conferencia magistral, El paisaje mexicano, que nos presentará el maestro Cornelio García.